¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Lluviosa y sobre todo muy fresca aquí en Ocampo, Tamaulipas. ¿Cómo están? Les mando un saludo. El día de hoy vamos a charlar un poco sobre el sector automotriz y sobre todo cómo el capitalismo que está involucrado en el sector automotriz está chupándoles prácticamente la economía, la lana, la manera de desarrollarse y todo porque han encontrado el hilo negro en donde precisamente posicionarse en un sector muy pequeñito de México, hablo de México en este caso, porque ya se los he dicho, más del 75% de los talleres en México no saben ni qué rollo con un escáner, con un equipo, con una herramienta especial. Todavía seguimos trabajando con marro y cincel. Esa es la realidad. Y el otro sector más pequeño, que son los que consumen equipos de diagnóstico y novedades, pues se encuentran precisamente manteniendo esas grandes empresas. En México estoy hablando, en el extranjero es otro rollo y seguramente va a estar pasando lo mismo. ¿Cómo opera y cómo sucede esto? Miren, tiempo atrás, vagamente tengo recuerdos de cuando inicié en este medio allá por el 98, 97, cuando ya empezaba a realizar los primeros pininos de la reparación de vehículos. Y algo que compré en aquel entonces por una cantidad aproximada, ahora el mosquito quiere salir en vivo, ¿verdad? Una cantidad aproximada como de 12,000 pesos mexicanos en aquel entonces, 12,000 pesos. Adquirí un equipo, un módulo de extracción de códigos que era precisamente una tarjetita que por un lado leía Chevrolet y por el otro lado conectabas Ford. Bien curioso. Todo esto en tecnología de primera generación, OBD1. Que a final de cuentas fui víctima de esa mercadotecnia porque pues se decían que era el equipo especial para sustraer los códigos de ROE en aquel entonces. La sorpresa fue que una vez que lo desarmé me encontré que en el DLC de Chevrolet, que es el que iba abajo del tablero, de los modelos 95 hacia atrás, abro el equipo y me doy cuenta que traía un puente nada más, era todo. Y ese puente unía terminal A y B del DLC, leía los códigos y asunto resuelto. En el Ford era exactamente lo mismo. Unía un circuito, pero este estaba más chingón, porque este lo que hacía, te emitía un pitido y precisamente destellaba un LED y se veía acá bien fregón, o bien chingón, donde te aparecían las máquinas del santo contra las momias, donde bajabas una palanca, subías otra palanca, empezaba el sistema a realizar la prueba en off, por ejemplo en Ford, y empezaba la bomba a activarse, encendías los abanicos, el último estabas todo bien atento con el libro de códigos para poder leerlo y por otro lado con la pluma y el lápiz para que no se te pasara un código. Y cuando los clientes veían eso, decían, puta madre, este vato tiene la tecnología por delante. Cosas bien chuscas. Un saludo para mi gran hermano, el ingeniero Alexis Varela de Bacnul, Costa Rica, que me regaló este tarro. Es una de las personas que estimo, que admiro demasiado y que mi formación técnica es gracias a él, al ingeniero Alexis Varela. Fuerte abrazo, Inge, a la distancia. Y más adelante veremos del por qué este tipo de formación. Bueno, cuando se me ocurre destapar ese sistema, pues de alguna manera, digo, me sentí estafado porque 12,000 pesos, no, digo, era mucha lana, pero después caí en cuenta que los 12,000 pesos no costaba el aparatito, era el libro que incluía ese aparatito porque era el listado de todos los códigos con su descripción y de alguna manera tenías que llevar ese tumbaburros de un lado a otro. Lamentablemente estaba limitado nada más para Ford y Chevrolet, nada más existían otros equipos, pero difícilmente se conseguían y quien los tenía pues tenían que haber sido vendidos o sustraídos de una agencia, alguna armadora y pues en aquel entonces, quien tenía ese equipo para poder diagnosticar algún sistema en específico, pues daba como resultado que pues era el amo y dios de la reparación de vehículos. No obstante, caemos en cuenta en que a pesar que les estoy hablando del 98 hacia atrás,
Aún así, existían demasiadas deficiencias en el sector automotriz porque la interpretación del código hasta el día de hoy, que un equipo te lo está dando en la pantalla, definitivamente queda mucho en qué desear cuando del razonamiento del código y el análisis del mismo estamos hablando. De un total de talleres mecánicos en México, solamente un 8% son los que tienen la capacidad para poder desarrollar un diagnóstico entero y en forma. Espero que estés dentro de ese 8%. Por otro lado, empieza a avanzar el tiempo y empiezan a tener la habilidad de desarrollar nuevos sistemas de diagnóstico en función de los vehículos que iban haciendo y que iban precisamente a la par con las nuevas tendencias. Ahí es donde entra el esquema de ventas y sobre todo el nacimiento de muchas marcas, de muchos equipos que no voy a hacer mención de ninguna en específico. Sin embargo, se dieron a la tarea precisamente de atacar ese sector necesitado, ese sector con deseos de superación, ese sector que buscaba precisamente brindar el mismo servicio o mayor que el de una agencia, y ese fue el sector de reparación automotriz en México, los talleres convencionales a los cuales muchos de nosotros tenemos uno, o como usuarios visito alguno de ellos cuando necesito de algún servicio o atención. Por otro lado, eh, el marketing que se empieza a implementar en este tipo de ventas es un marketing muy agresivo porque se encarga principalmente de derrocar y atentar principalmente contra el principio adecuado de un escáner profesional automotriz. Hoy en día tú compras un escáner y lo primero que preguntas es si de que te programa llaves, si te extrae PIN code o si te hace alguna adaptación o función especial. La manufactura china se ha dado la tarea de clonar toda esa información de los equipos originales de armadora. Todo eso era estrictamente específico de hacer una reparación dentro de un dealer, de una agencia. Sin embargo, empiezan a nacer algunas marcas que se roban esa información y que una muy impresionante de mucho alcance estuvo demandada tiempo atrás precisamente porque estaba empezando a adaptar y sustraer información que solamente el cliente debería poder solicitarle en una agencia. Esto por temas de seguridad, y aquí entra el tema de la cerrajería, que malamente ha empezado a generar muchas distinciones en cuanto a la división del gremio automotriz, porque a final de cuentas, ya se los comenté, la finalidad será la misma, el vehículo es el que vamos a reparar. Por otro lado, estos procesos en los cuales muchos equipos empiezan a sustraer, incluso se puede decir hasta robar esa información que debería ser específica de un equipo de agencia, pues empieza a difuminarse entre muchas marcas nuevas que empiezan a nacer y que empiezan a caer en el gusto de muchas personas porque ya podían hacer muchas cosas que anteriormente no se podían. Todavía incluso no es de sorprenderse hasta en la fecha en la que estamos, al menos aquí en el sector de donde estoy, que existen 15 talleres mecánicos, solamente 2 son los que hacen la adaptación de cuerpo de aceleración. Cosa impresionante en un 2021 que estamos vigentes en este sentido y que ya vamos para el 2022. En este caso, la tendencia de la compra de los equipos empieza a manifestarse duramente ya a partir del 2008, de 2010 hacia acá, donde empiezan a nacer nuevas tendencias y sobre todo nuevas propuestas en cuanto al servicio de diagnóstico automotriz. Te empiezan a agregar muchas funciones especiales, funciones de prueba, modos de diagnóstico que, si bien es cierto que ya existían, no estaban disponibles tan sencillamente para un taller convencional. La manera en la cual todas esas marcas empiezan a entrar fuertemente en México se da con el nacimiento, o sobre todo con la tendencia de la programación de las computadoras. ¿Por qué nace esto de la programación de computadoras? Si nos remontamos en un año 2004 hacia atrás, 2000 hacia atrás, una computadora le quedaba prácticamente un chingo de carros. Si estábamos hablando a lo mejor de un F-150, fuera el 5.0, el 5.8, traía la misma computadora. A reserva que fuera estándar automática, es otro rollo.
Si estábamos hablando a lo mejor de un Silverado, le quedaba 4.8, 6.0, 6.2, 5.2, 5.10. Era casi que la misma computadora. Ni se diga las partes, las refacciones, era prácticamente lo mismo. No había ningún tipo de novedad o innovación en la adquisición de una refacción en específico. Pero obviamente, como siempre lo he dicho, el negocio de las agencias no es venderte carros. El negocio de las agencias es repararte vehículos. Es por ello que en esta situación es donde el capitalismo de una forma agresiva empieza a entrar, y como en el momento que se está fugando toda esa información de la agencia o de la armadora en el tema de pruebas y funciones de adaptación y codificación y programación, y que es más fácil tener el acceso a todos los talleres mecánicos, empiezan a mitigar esa pérdida con la adquisición y la instalación de refacciones exclusivas y específicas por modelo, tipo, marca y motor. Esta situación se torna ya un poco más interesante, porque hasta incluso puedes encontrar que para el mismo vehículo, del mismo modelo y sobre todo con el mismo motor, de un año a otro, o sobre todo dentro del mismo modelo, del mismo año, entre un mes y otro, más bien dicho, a veces las piezas cambian y no son compatibles. Entonces hay que tener cuidado con esos aspectos, porque definitivamente caemos en la equivocación de instalar refacciones no adecuadas, o sin embargo no la correcta. Cuando esto empieza a difundirse, que ahora pues para un Tajo, que para un Bora, para un Focus, para tantos modelos que existen hoy en día, resulta que ya existía un número de parte y un número de software. Es decir, de alguna manera te empezaron a involucrar que pues cada vehículo iba a tener prácticamente su módulo, su control. Y es ahí donde empieza precisamente a recuperarse un poco la economía y las pérdidas de estas empresas, y a mitigar un poco todo lo que se fugó o se perdió, porque también ahí entra el tema de las personas que trabajaron en agencias y en armadoras y que hoy en día andan ahí circulando en redes sociales, sustraen o de alguna manera clonan la información de donde trabajaron y empiezan a hacer los trabajos por fuera de la agencia, ¿verdad? Se trajeron el equipo, se trajeron los contactos, se trajeron tantas cosas, y eso hoy en día pues se genera ahí mismo la competencia desleal que tanto hemos estado abogando. Ahora, cuando llegan estos equipos y ustedes como talleres mecánicos, sobre todo en la necesidad y en la urgencia de no quedarse atrasados, y estoy hablando del 8% nada más de los que nos dedicamos a una reparación profesional, que se generan diagnósticos certeros. El otro 70 y tanto ni los toco, porque de seguro no saben ni qué es un scanning, ni para qué sirve, o al menos les da miedo agarrarlo. Pero en el momento en que también las marcas empiezan a entrar duramente en cuanto al servicio de reparación y diagnóstico de muchos sistemas, pues empiezan definitivamente a encontrar ese hilo negro, esa espinita, ese hueco en cuanto al sector tan reducido que se volvió una mina de oro para estas marcas, porque resulta que empiezan a sacar equipos muy novedosos con una función distinta, y claramente, siempre lo hemos dicho, un solo equipo no te hace todas las funciones de algún otro. Es decir, que para poder tener un sistema completo, deberé de tener al menos uno o más equipos. Podemos llegar a tener hasta 15, 20 equipos diferentes, y cada uno tendrá alguna cualidad distinta. Sin embargo, es ahí donde muchos preguntan, ¿por qué no han hecho uno solo que haga todo? Digo, porque hasta en las marcas se tienen que poner de acuerdo, pues, para que no se queden sin comer una y otra. Porque algunos dicen, oye, pero es que ya te compré el equipo y ahora resulta que al año, perdón, ya me lo está cerrando, ya no puedo usarlo. Pues ¿por qué? Porque encontraron las membresías. Y hoy en día y hoy por hoy el capitalismo salvaje es aquel que está amasando grandes riquezas precisamente con el arrendamiento de algún servicio o producto de forma mensual o anual. Ese es precisamente el negocio. Hay muchos equipos que incluso conozco personas que he trabajado de la mano con ellos, que distribuyen equipos, y dicen, es que lo que a mí me deja es la actualización del equipo. El equipo vale madre, yo lo vendo, ¿verdad? La actualización es lo sabroso. Entonces, del 2004 hacia atrás, con un solo equipo andabas haciendo maravillas y éramos felices y no lo sabíamos. Ahora resulta que estamos volviendo nuevamente
a que necesitamos tener un equipo específico por marca para poder volver a trabajar nuevamente. Es decir, las piezas se están acomodando. ¿Y dónde se están acomodando? Ahora simple y sencillamente cuando están bloqueando muchos equipos para que solamente los puedas diagnosticar con los equipos originales y sobre todo en línea. La tendencia hoy en día es el escáner en línea, definitivamente. Los que han estado evolucionando lo han estado haciendo de una manera no correcta, porque hasta incluso en esas marcas de Fiat Chrysler Automobiles, con ese famoso puente o jumper que conectan el escáner para poder diagnosticar el sistema, desde ese momento de que se fabrica ese arnés, estamos dando por ende de que el equipo no tiene los permisos para poder ingresar a ese tipo de sistemas. Y si los llegara a tener, son limitados, no te puede cubrir prácticamente todo porque entonces en la agencia que se queda. Es por ello que se generan muchas contrariedades y sobre todo la manera en cómo se vienen actualizando estos sistemas, porque ahorita que estamos en un aguerrido mercado de venta de equipo de diagnóstico y que estos también han de alguna manera generado la necesidad, la ansiedad o ponen en el deseo en muchos mecánicos de tener un equipo de alta gama con la idea o la promesa de que pues prácticamente te va a hacer maravillas, pero caemos al mismo sistema. El gran problema de muchos mecánicos piensan que con conectar el equipo se va a solucionar solo el vehículo y no es así. Conozco muchos talleres que tienen un simple lector de códigos y son mucho más eficientes con aquellos o aquellos que tienen equipos de altísima gama. Todo está acá y siempre lo he defendido. Y algo de que sí le tengo que reconocer a mi querido Alexis Varela en Costa Rica es de que al menos en un servidor ha desarrollado mucho la habilidad cognitiva del razonamiento y cómo esto debo de aplicarlo directamente en un diagnóstico. Hoy en día tengo un equipo que es el de prácticamente uso cotidiano actualizado hasta el 2016. ¿Para qué lo actualizo? No tengo ahorita yo marcado el 2016, más hacia acá, no es necesario, ni voy a comprar una membresía, ni voy a soltar dinero para tratar de diagnosticar un carro, cuando mejor se lo mando a un compañero, si tiene la membresía o si quiere gastar que él invierta, yo no me meto en broncas porque al menos la manera económica en la cual trabajo mi taller, pues me dice, si no vas a recuperar eso en el primer trabajo, ¿para qué lo quieres? Es una pérdida para mí, pero vuelvo al mismo punto. El orgullo del mexicano y sobre todo del mecánico es decir, lo arreglo por mis huevos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, las marcas hoy en día también están llegando a verse ya directamente afectadas, sobre todo porque, como vuelvo a comentar, están empezando a salir escáneres que son meramente en línea y esa es la tendencia. La protección y la manera en cómo se van a empezar a acomodar las cosas tiene la finalidad de empezar a erradicar y eliminar los talleres que no son funcionales y que no están capacitados, obviamente, para poder tener este tipo de ingresos. Y es por ello que la mercadotecnia ha estado haciendo también lo suyo, porque al menos de momento la subsistencia que tiene estas marcas es, como les decía, poner en el deseo del mecánico de que este equipo te dé estatus, este equipo te da prestigio, este equipo te da respaldo, este equipo te hace chingón, este equipo te dice que eres VIP a nivel nacional, cuando no es cierto. Simplemente están manipulando la parte sensorial del impulso en el querer tenerlo sin necesitarlo. Y ese es un gran abismo, siempre se los he dicho. ¿Cuál es la diferencia entre el querer y necesitarlo? Es demasiado y muchas personas no lo hacen. Y desde el momento que te atacan con colores rojos, checa tú, ¿cuántos equipos escáner de diagnóstico en México existen que tienen vistas rojas, letras rojas o su composición es roja? ¿Por qué crees que me puse la camisa roja el día de hoy? Porque en análisis de mercadotecnia y precisamente en un pedacito muy pequeño del razonamiento humano, nosotros tenemos esa parte instintiva, esa parte animal, que siempre lo que es el color rojo, siempre de alguna manera nos atrae, porque el instinto humano, de obviamente años de evolución, radica en que nosotros
captábamos los frutillos rojos, las moras, las uvas, todo lo que era rojo, los tomatillos, para de alguna manera poder alimentarnos. Y eso era lo que hasta todavía en la fecha lo tenemos e instintivamente nosotros reaccionamos a un color rojo. ¿Por qué? Porque es lo que te atrae. Y si no, checa, la mayoría de las marcas siempre tienen diseños rojos, las letras son rojas, la promoción es en rojo, porque te están atacando esa parte sensorial en la que te están desarrollando el instinto para poder comprar. Y una vez que tienes el equipo, entonces te dicen, teniendo el equipo, ahora tienes que estarlo actualizando, y si no te actualizas, dejas de ser VIP, dejas de ser importante en el sector, dejas de poder reparar vehículos. Y ese sentido es como el capitalismo empieza a amasar esa fortuna, sigues manteniendo a la empresa, y si no existe el retorno de capital, entonces terminaste valiendo madre, definitivamente. Porque el retorno de capital sería adecuado que si yo te compré un equipo, bueno, ¿cómo estás precisamente también retribuyendo a que en conjunto podamos crecer? La mayoría de marcas te dicen, te mando una expo, te mando un seminario, una actualización, un vato ahí que se pare a hablar bonito, y con eso es más que suficiente y nos tienen dormidos y contentos. A final de cuentas, es una política mercantil en donde te tienen adormecido con ideas y propuestas falsas que definitiva dan como resultado en el estar desembolsando lana prácticamente de una forma constante. Así de que esa es la realidad del capitalismo en el sector automotor, y cómo es de que estamos siendo víctimas de una serie de empresas que nos están dejando sin billetes. Entonces, la manera aquí correcta es de pensar inteligentemente y decir, tengo un equipo, con este equipo puedo hacer maravillas. Les decía, yo tengo un equipo que es el de uso diario y tengo otros 15 más, pero tengo también así mismo 5 años que no he comprado ningún equipo porque no lo necesito. No es necesario, con los que tengo puedo hacer maravillas, puedo hacer tantas cosas. Dicen muchos, ¿te quedas limitado en servicios? A lo mejor sí, pero no es mi interés agarrar servicios que yo sé que no me dejan lana. No voy a invertir 300,000 pesos en un equipo para agarrar una chamba de 10,000 pesos o de 50,000 pesos si tú quieres. No lo voy a hacer. Digo, porque de alguna manera estoy perdiendo dinero. Y en mi sector, en mi taller, si lo que invierto no lo recupero en un mes, máximo 2 meses, no es negocio. Es por ello de que la administración de tu negocio es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con eso, y sobre todo qué tanto estoy dispuesto a poder invertir en equipo, y sobre todo saber y definir si lo necesito realmente o solamente lo quiero. Así de que ahí te dejo esta pequeña charla de este día. Es un tema muy complejo, un tema muy largo, porque se involucran partes económicas, partes sociales, cognitivas, psicológicas, filosóficas, reales y técnicas. Y desafortunadamente en 20 minutos, 30 minutos no logramos captarlo. Pero sin embargo, la idea y la inquietud sí te la dejo, porque esa es mi principal función. No quiero despejarte tantas dudas, quiero dejarte con inquietudes, quiero dejarte con razonamiento, que pienses, que analices, porque si no lo llegas a hacer no te puedo ayudar. Recuerda bien, el mundo es de los pensantes, el mundo es de los que analizan, porque una gran diferencia abismal existe entre tener la información y tener el conocimiento. Así de que hay que tener mucho cuidado con ello. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a destacar. Cuidadito con esos hombres de acción, porque solamente son instrumentos de hombres pensantes. Y lo bueno que tengo muchos contactos para poder agarrar esa información de ustedes. Ahí los dejo, colega, raza, compañeros, amigos. Este tema espero que me ayuden a compartir. Denle like, activen la campana. Espero que les sirva bastante en la decisión y tomas que deben de toma de decisiones, perdón. Tomas, es que ya traigo sed, ¿verdad? En las tomas de decisiones que cada uno de ustedes debería de tener antes de adquirir un equipo, y no se dejen ir por lo primero. Que les prometen maravillas, que les prometen las estrellas, analicen realmente si es lo que necesitan. Y si su taller y su sector, y sobre todo el medio al cual le van a ofrecer ese producto o servicio, es retribuible, es decir, si está prácticamente habilitado para que esa inversión sea prácticamente recuperada en 1, 2 o 3 o 4 exhibiciones. Tengan mucho cuidado con ello, analícenlo bien, véanlo, chéquenlo, y sobre todo también cuando van a adquirir entrenamiento, véanlo de esta manera.
analicen bien si el entrenamiento que van a tomar es de razonamiento técnico, porque si vas a ir a sentarte a ver cómo le mueven a una casilla en una computadora, encender, apagar, inmovilizador, quitar, poner, digo, no lo hagas, no lo hagas. Son equipos muy dóciles que puedes a lo mejor tú analizarlos. Te sugiero mejor invierte en un curso de inglés, aprende a usarlo y se acabó el asunto. Ten mucho cuidado también con ello, porque al final de cuentas, todas esas personas les andas pagando el hotel, los paseos, los viajes, porque eso sí, porque este tipo de eventos te los hacen en hoteles tan lujosos. El último que termina disfrutando es ese vato, el que vas a ir a pagarle. Porque la realidad es de que una vez que se acabe el curso, una patada en el culo y ya nos vemos, compadre. ¿De qué manera te está ayudando a crecer? Porque ya le compras el equipo, porque ya le compras el curso, te manda chamba, está en constante contacto, a lo mejor pues, soporte, sí, a lo mejor, pero te manda trabajo, realmente, esa parte de la economía y ese capitalismo es en lo que personal yo tengo ese grave problema con esas personas. Pero bueno, ese es otro tema para en otra ocasión. Ahí los dejo, compañeros. Les reciban un fuerte abrazo desde Ocampo, Tamaulipas, de su amigo Jorge Ramos. Y analícenlo bien y espero que duerman con muchas inquietudes. Saludos, cambio y fuera.